Lo que es la cirugía mínimamente invasiva, que se basa en lo que es la video, requiere no solo del entrenamiento del cirujano, sino también el conocimiento de las características del equipo, que ayer lo hemos ahondado en muchos temas, y conocer las ventajas y sus limitaciones. Es importante conocer las características para evitar iatrogenias. El deterioro prematuro de los equipos es vital en mínima invasión si no sabes cuidar las pinzas. Hay un detalle, por ejemplo, las tijeras. Las tijeras son muy delicadas y que si tú cortas usando electrocoagulación, ya sea corte o coagulación, va a perder rápidamente el filo a la tijera y después no va a servir. En vez de durar para 1000 usos, va a durar 200. Es importante que cada material se utilice para lo que está diseñado, para disección, para corte, para coagulación y obviamente solucionar fallas intraoperatorias del equipo, ¿no? Las técnicas laparoscópicas se utilizan en colecistectomías, exploración de la vesícula, apéndice, banda y bypass gástrico en cirugía bariátrica, gastrectomía en manga, vagotomías, gastrectomías subtotales, miotomía de Keller, segmentaciones hepáticas, cirugía de páncreas en todas sus modalidades, cabeza, corporo, caudales, colon, derecho, izquierdo, transverso, vaso, todo, absolutamente todo. Cirugía de colon, sigmoides, rescisiones anteriores bajas, prácticamente de inicio cuando parte a fines de los 90, a fines de los 80, principios de los 90, la lista era de qué procedimientos se podían operar y qué pacientes se podían hacer colecistectomía laparoscópica. Ahora lo que uno se pregunta es, ¿qué cirugías no puedo hacer por vía mínimamente invasiva? ¿No? Una cesárea no podría ser por esta vía, por razones obvias. Después, cirugía cardíaca, cirugía pulmonar, cirugía torácica mediastínica, ginecológica, urológica, prostatectomía mínimamente invasiva con robot, es el gold standard en este momento. Entonces hay muchas cosas que han demostrado las ventajas de esto. ¿Cómo está constituido? Ayer hemos hablado de esto, el sistema óptico, insuflador, instrumental ahora. Vamos a hablar del instrumental de corte y coagulación. Es fundamental contar con un sistema de aspiración y irrigación y el instrumental laparoscópico, ¿verdad? Ayer les hablé muy superficial, ahora vamos a ahondar más para que no se olviden. Estas son las ópticas o el laparoscopio. Esto se enfunda, este es el cabezal de la cámara en la mano izquierda, el cirujano está apretando el dispositivo, abre el diafragma y se introduce aquí el laparoscopio, ya sea 10 milímetros, 5 milímetros, y en esta parte del laparoscopio se conecta, alcanzan a ver, aquí está la fibra óptica, ¿verdad? La fibra óptica, si es antigua, va a ser con sistema de iluminación de xenón, que calienta, y los últimos LED, ¿no? Según el diámetro pueden ser de 10 milímetros o pueden ser de 5, y no se olviden esto, que los instrumentos menores de 3 milímetros se llaman cirugía acuscópica o la cirugía sin huellas también que se llama, ¿no? Son incisiones mínimas. Y según el ángulo, ahora se los ven con mayor claridad, tenemos 0 grados, que termina en recto, tenemos 45 grados, 30 grados, es el más utilizado. Es fácil de adaptarse, fácil de aprender, pero cuando te dan un 45 grados donde la angulación es más acentuada, un mínimo movimiento del camarógrafo inexperto es como ver una película antigua en movimiento. Y acá tenemos 2 milímetros, 3 milímetros. Estos primeros de acá arriba, extremadamente delicados, pertenecen al grupo de la cirugía mínimamente invasiva acuscópica, ¿no? Que es de 3 milímetros o medio. Ahí tienen 10, tienen 5 y tienen 3. Extremadamente delicados y todos tienen la misma terminación para la adaptación en el cabezal de la cámara. Según el ángulo, fíjense, aquí tenemos los más conocidos, 0 grados, 30 grados, 45 grados, ¿verdad? En 10 milímetros. Esto es habitualmente muy común tener, cuando empieza la laparoscopía, empieza con 0 grados, pero acuérdense de las tres dimensiones, alto, ancho y profundidad. Normalmente el cirujano que en la paratomía tenía esta facilidad de tocar los tejidos, y en la mínima invasión se pierde sobre todo el tema de la profundidad y la percepción áptica, ¿no? El poder detectar los tejidos
a través de la palpación, sobre todo con el pulpejo de los dedos. Eso es lo que perdemos. Pero se gana con la aparición muy poco tiempo después, a los 5 años, las ópticas de 30 grados, que con ligeras angulaciones te suple el alto y el ancho, y la habilidad con el tiempo te permite tocar a través de las pinzas y decir, acá hay un cálculo en la viabilidad, pero eso es experiencia, es tiempo de ir tocando las distintas estructuras, no como una práctica, sino como parte del entrenamiento diario. No es infrecuente durante la cirugía que la óptica se empañe, entonces existen formas como un termo, por ejemplo, de agua caliente a 50 grados que te permite calentar la óptica. Existen sustancias que se colocan como agua bidestilada y otro tipo, pero yo les comenté que la nueva tecnología trae. Ayer hablamos algo de las ópticas, aquí tenemos, estas son las fibras ópticas, no se olviden, hay que mantenerlas en aros grandes para evitar que se lastimen, porque si tú la doblas, la fibra óptica, le estás quitando vida, le estás quitando años de vida. En el acto quirúrgico nosotros vamos a tener instrumentales de acceso, o sea, para el ingreso, instrumental de exposición y prehensión, instrumental de disección, corte y coagulación, las cliperas, portaagujas para la sutura, que esto es importante, y el instrumental de lavado y aspiración. Yo les comento que en simulación estoy pensando en hacer un sábado de estos dos que hay, armar los 10 simuladores, vamos a ver dónde, y poder hacer una práctica para complementar esto, porque al resto de la gente no les preocupa. Este es el conector para el gas del CO2, ¿no? En esta parte del conector viene la manguera y esto sirve para enchufar en lo que es el adaptador para en el trocar. Entonces, por acá es que conecta la manguera de CO2 que viene del láparo insuflador hacia lo que es el trocar. Esa es la conexión para la creación del neumoperitoneo y parte así, ¿verdad? Vamos a ver las técnicas de acceso, vamos a ver con la técnica de Verés, vamos a ver la técnica cerrada de Verés, la técnica semiabierta de nosotros y la técnica abierta con el trocar de Hassan. El insuflador parte acá, tiene el CO2 que conecta, que viene a través de un tubo siliconado que está aquí. Fíjense, la piecita que les mostré hace poco es esta de acá. ¿Los están aceptando, jóvenes? ¿Sí o no? Por mí creo que solo usted, doctor, puede aceptar. No, hay un asistente más que está aceptando. ¿Cuántos somos? Ahora no subimos de 50. ¿Ah? 50, doctor. A ver, vamos a ir a ver. Ya pues que se presenten rápido para aceptarlos. Hay 40 más. No hay nadie más. Bueno, seguimos. Entonces tenemos la manguera de silicona, el adaptador, la aguja de Verés en este caso, para iniciar con el neumoperitoneo. Esta es la técnica cerrada y este es el láparo insuflador, ¿no? Partimos entonces de introducir. Esta es una aguja de Verés totalmente metálica que es reutilizable. Es de 2 milímetros y tiene de 10 a 12 centímetros de longitud. Estas agujas tienen una particularidad en que la punta es retráctil. La parte cónica
que cuando entra en contacto con una superficie rígida, la piel, la poneurosis, la parte la parte roma se retrae, se introduce y aparece la cizalla cortante. Entonces, esta aguja de Veress es el primer accesorio con la cual se contaba para introducir el neumoperitoneo, y una vez que habías entrado aparentemente en la cavidad con la forma, traccionando con pinzas de Backhaus, levantando la pared, teníamos dos formas de verificar el sonido característico al ir atravesando piel, tejido celular subcutáneo, ¿no? Y lo otro es que en la parte distal de la aguja de Veress colocabas unas gotitas de solución salina y tenían que desaparecer. Pero lamentablemente no daban seguridad, y el grave problema de esta aguja de Veress es que puedes perforar intestino o estructuras vasculares. Están dentro de las complicaciones con un 0.25%. Una vez que hemos creado el neumoperitoneo, nosotros tenemos que lograr los puertos, ¿verdad? Hemos hecho, en este caso vamos a pensar que hemos hecho el neumoperitoneo con la aguja de Veress en el lugar adecuado, les voy a explicar luego, y recurrimos a los puertos. Estos son los puertos desechables, de acá, de distintos diámetros, 10 milímetros, 12 milímetros, 5 milímetros. Entonces, dependiendo del uso que le vas a dar, recurres a estos trócares. Estos trócares tienen un sistema introductor que puede ser romo, que se introduce por disección, o un sistema cortante como este otro que tiene una lanceta tipo bisturí en la punta, que entra como mantequilla a los tejidos, pero corta esos de acá. Cortan los músculos y pueden ser causa de sangrado. Los pequeños habitualmente vienen con disectores cónicos de punta. Entonces, estos son los disecciones cónicos, los antiguos trócares de 18 milímetros que ya no existen, se utilizaba en cirugía bariátrica. Luego tenemos los de 12 milímetros, los de 10 y los de 5, y los menores de 5 se llaman acuscópicos. Un trócar muy antiguo que se llamaba el trócar de Hassan, o Hassan, este trócar se utiliza en la técnica abierta. Acuérdense, de Veress, técnica cerrada, técnica abierta, trócar de Hassan. Entre los dos, entre la cerrada y la abierta, la técnica nuestra, que les voy a explicar con un pequeño video. Entonces, ¿qué es el trócar de Hassan? Se utiliza cuando tú... Entonces, ese va a ser tu puerto de ingreso, la hernia umbilical, porque a la salida también la vas a reparar, y vamos a ir a operar la vesícula, por decir. Entonces, en el defecto herniario, fíjense ustedes, este sistema de rosca en espiral es un cono que de 10 milímetros empieza a llegar hasta 14 o 15 milímetros, ¿verdad? Se va ensanchando. Entonces, esto permite adaptarse a los distintos diámetros para evitar la fuga a través del defecto herniario. Y obviamente, por dentro van los otros elementos. Los trócares de punta cónica, estos de acá, tienen la ventaja que son por divulsión, entonces te obligan a hacer un poco más de fuerza, ya son detalles finos, pero lo importante es que no va a seccionar los tejidos. Estos son los que nosotros habitualmente utilizamos. Y mencionarles que todos estos trócares traen la llave como una llave de 3 vías para conectar el neumo, la manguera del neumo, el adaptador, y continuar con el neumoperitoneo. Tenemos otros trócares para toracoscopía. Acuérdense que en toracoscopía no vamos a requerir neumo, por lo tanto los trócares no tienen llaves para el neumoperitoneo, y habitualmente son trócares en espiral que te permiten adaptarle a los espacios intercostales, ya sean trócares de 5 milímetros o trócares mayores de 10, por ejemplo, para introducir una grapadora. Vamos a seccionar el polo superior del pulmón derecho por bulas, entonces ahí podemos nosotros colocar una grapa y seccionar sin mayor problema. Biopsia es lo mismo a través de estos trócares, ¿no? Entonces, cabe destacar que en procedimientos torácicos no se requiere insuflación, ya que se obtiene el campo operatorio, sencillamente el pulmón solito se colapsa. Y si uno quisiera tener un pulmón absolutamente colapsado para trabajar en el mediastino, por ejemplo, para hacer una
simpatectomía para hiperhidrosis, ¿qué haríamos, jóvenes? Introducir tal vez, doctor, la aguja de Brest. No, lo que hay que hacer es entonces una intubación monobronquial. Yo quiero que el pulmón de este lado el derecho, esté totalmente colapsado. Entonces me voy a ir con mi tubo por fibrobroncoscopía y voy a ir al pulmón, voy a intubar directamente el bronquiofonte izquierdo y el paciente se va a batir con un solo pulmón, entre tanto el derecho va a estar colapsado. Y ojo, ¿no?, por los trastornos hemodinámicos que se pueden condicionar en este periodo de tiempo. A veces no es necesario esto y tú lo puedes comprimir con una gasita, y una simpatectomía no lleva más de 10 minutos, así que es rápido. Instrumental de exposición y prehensión. Les voy a mostrar los videos, no se preocupen de todo esto de lo que estamos hablando. Y videos nuestros además, ¿no? Instrumental de exposición y prehensión. Para esto se entienden las pinzas. Así como existen pinzas en cirugía abierta, Kelly, pinzas de Rochester, Fester, Mixter, todas las pinzas, existen ahora grasping con dientes gruesos de brazo largo para cirugía, para manipular intestino, pinzas grasping con diente fino para agarrar el fondo de la vesícula, por ejemplo, o uno más resistente, por ejemplo, para un mioma uterino, para traccionar, entonces una pinza mucho más fuerte todavía, con elementos que permiten tomar con bastante seguridad estos accesorios o estos objetos. Fíjense, por ejemplo, estas son unas pinzas con dientes gruesos, amplios para el manejo de intestino. Estos en general tienen dientes en la parte distal que te permiten traccionar la estructura. Y esta es nuestra pinza amiga. Hay cuatro materiales, cuatro elementos de mínima invasión con el cual el cirujano en su maleta viaja habitualmente. Tienes una Maryland, que es esta de acá. Este es el mejor amigo del cirujano mínimamente invasivo. Su estructura distal es angulada, tiene dientes bastante finos, es de disección y prehensión, ¿verdad? Segundo elemento, tijera de Metzenbaum, igualito que esta, de 5, todos estamos hablando de 5 milímetros. Rara vez se utilizan trócares mayores. Estamos hablando de un portaagujas. El portaagujas que ustedes quieran, yo les voy a mostrar ahora. Y un hook. Con esos cuatro instrumentos tú puedes hacer todo, absolutamente todo, ¿verdad? Y es bueno tener sus instrumentos propios para cuidarlos y tener. ¿Cómo funcionan los sistemas, las cremalleras? Estos son de los más antiguos metálicos. Estas cremalleras tienen que ser anatómicas y tienen que ser ergonómicas, ¿me entienden? Tienen que acomodarse a tu mano, no tu mano al brazo, a los agujeros del brazo de la pinza, ¿no? Sino que la pinza tiene que acomodarse, tienen que ser ergonómicas y tú no tienes que sentir prácticamente, es como que forman parte de tu mano. Que la cremallera, estas cremalleras, por ejemplo, son difíciles de manejar. Estas son pinzas sin cremallera, la mayor parte de los cirujanos ya con experiencia preferimos sin cremallera, porque la cremallera lo que te permite es mantener fijo y manipular algo. Una pinza lateral grip, esta es una pinza un poco más grosera en su toma, pero es larga. Esto normalmente es para tomar estructuras que nosotros vamos a resecar, como el mesenterio y otras cosas. El disector de Maryland, el curvo de Maryland, y el disector, el pasahilos, ¿no? Ahora nos vamos a acordar el nombre. Fíjense, este es un disector en L y esta es la famosa pinza de Maryland. Esta es una pinza fantástica, es una atraumática intestinal de brazo largo. Las pinzas habitualmente tienen 15 milímetros de largo. Más allá ya estamos hablando para cirugía bariátrica de brazo largo, para manipular intestino. Eso es de acá. Y es importante saber estas longitudes. ¿Por qué? Porque tú puedes medir con esto, ¿no? Puedes medir internamente y decir que esto mide 3 centímetros. Póngalo de esto el elemento que quiero tener la idea cuánto está midiendo el tumor, por ejemplo. Pongo y mido con esto. O como el Maryland, que tiene 15 milímetros, y puedo comparar al lado de la vía biliar y decir, la vía biliar está midiendo 15 milímetros, porque fíjense, un clip, por ejemplo, de titanio, el convencional,
los hay de 5 milímetros, los medium. Entonces, si yo veo que el clip no alcanza a tocar, a cerrar completamente el conducto cístico normal, ¿cuánto debería medir? Eso debería medir entre 2 y 3 milímetros, ¿verdad? Entonces, si yo veo que el clip no alcanza, ese conducto cístico está dilatado. Y si está dilatado es porque pasó una piedra. Ojo, es un signo indirecto de coledocolitiasis. Esta es la famosa pinza de Babcock, que es para tomar el apéndice o también para manejo de las trompas, ¿no? En 5 milímetros, ahí está, fíjense la Babcock, tomando el apéndice y mostrando, exponiendo completamente. Tenemos pinzas Alice traumática para tomar, por ejemplo, el fondo de la vesícula, vienen en 5. Sistema sin cremallera, fíjense. Existen otros en la cremallera acá. Estos son los buenos porque te permite manejar con bastante facilidad. Y otras pinzas extractoras más firmes, por ejemplo, para tomar el fondo de la vesícula. Ya no existen de 10 milímetros, jóvenes. Esta es una pinza, por ejemplo, para retirar trozos de tejido o eventualmente retirar algunos cálculos. La Fester, esta es la pinza Fester. Normalmente esto se utiliza mucho para lo que es en pulmón, funciona, pero estas son de 10 milímetros para movilizar pulmón. Son como las pinzas de pulmón que son triangulares, solo que la Fester es redonda. Y de los retractores o separadores, existen una serie de separadores que ahora ustedes van a ver que vienen colapsados. Y una vez dentro de la cavidad tiene un sistema de expansión y ves cómo se abren. Todos estos son absolutamente traumáticos. Está recomprobado que después de 10 minutos estos brazos aparecen dentro del hígado. Entonces lo mejor es, lo que vamos a conversar, es introducir una gasita y una pinza Kelly y con eso los separas con una pinza, un separador y agarras el lóbulo hepático izquierdo, habitualmente el que quieres separar para trabajar el hiato. Eso es suficiente porque cuando utilizas este tipo de separador que parece muy bueno en 10 o 5 milímetros, fíjese, viene cerrado el abanico así. Y este sistema de rotación es que una vez que está dentro, 10 milímetros, aparecen sus 5 bracitos y obviamente es lindo, ¿no? Esto te separa como una manito todo el lóbulo hepático izquierdo. El lóbulo hepático, jóvenes, y peor si está gordito, es como mantequilla. Y de repente en 10 minutos ya no ves los bracitos. ¿Y dónde están? Están dentro del hígado, ¿verdad? Entonces son de lo más traumático. Este es un separador esofágico muy utilizado, era un pasador de bandas en su inicio. Instrumental de disección, corte y coagulación. Estos son parte del arsenal con el que tiene que contar el cirujano. Tenemos las tijeras. La más común es la tijera de Metzenbaum. En cirugía mínimamente invasiva no cortamos estructuras demasiado gruesas ni duros, por lo tanto no tenemos mayo, no esa mayo dura, sino tenemos pinzas curvas, o sea, tijeras curvas de Metzenbaum en 5 milímetros, y lo ideal, jóvenes, y algunas vienen con punta diamantada o filo diamantado. No es bueno, aunque traigan conexión para electricidad, no es bueno hacerlo porque estás acortando la vida por el uso de la electricidad. Inicialmente teníamos pinzas cortas o rectas. Aquí está cortando el conducto cístico. Vamos a aprovechar, cuando yo les dicto el protocolo, identificación y sección del conducto cístico y la arteria cística, previo colocación de clips 2/1. 2 que se quedan en el paciente, tanto en el conducto como en la arteria, y 1 que se queda a distal para evitar que caiga gotas de bilis y contamine. Yo no coloco este sexto acá porque esto lo quemo nomás, ¿no? Entonces, normalmente por eso para lo que les decía ayer. ¿Cuántos clips has usado, amigo? 15, puta, grave, ¿no? El paciente amarillo, chao, eso está en la vía biliar. Eso se llama peritaje. Tenemos esta es nuestra amiga, la pinza de Metzenbaum, es fantástica, la utilizamos para todo, para disecar, para cortar. Y esta es una tijerita que había al inicio, es el hook o piquito del loro, que es para cortar el conducto cístico parcialmente y hacer la colangiografía intraoperatoria. Ahora la utilizamos para todo, ¿no? Para cortar hilitos, para todo, ya no tiene un fin exclusivo. Y uno de los accesorios más utilizado es el hook para cortar, para disecar, para separar.
Este es un sistema de esto es lo que se llama la electrocirugía. El hook en memoria al capitán Garfio, ¿verdad? De la historia de los piratas. Entonces tiene este bracito que permite disecar con el dorso, te permite dorsear, yo le llamo, o sea, quemar cositas pequeñas con el dorso. Y si quiero hookear, quiero utilizar la punta y generar sección por desgarro, entonces hookeo, ¿verdad? Entonces estas dos opciones tú las vas utilizando de gancho o de corte para permitir disección de los tejidos, rodear estructuras tubulares, hacer hemostasia en superficie, y obviamente esto está funcionando con un sistema monopolar, ¿no? Con tipo corte, tipo coagulación o tienes la opción también de spray que vamos a ver en la plataforma electroquirúrgica. En algunas instancias, el hígado, después de la colecistectomía o resección, llora, ¿no? Sangra, y no es suficiente el hook para coagular, entonces optas por una espátula de 5 milímetros, y esto tiene una mayor superficie, pero exige mayor intensidad de energía de coagulación, y con toda esta superficie, por el dorso, empieza a coagular, ¿verdad? En esos casos, mejor es suturar, porque esto ha demostrado que produce una costra muy delicada que se cae con facilidad, y en esos casos es mejor suturar. Esto es plataforma electroquirúrgica, esto lo vamos a ver en el momento oportuno, el LigaSure, pinza coaguladora, y los aplicadores o la clipera, ¿no? Hemos dicho que vamos a hablar de material. Los aplicadores de clips los hay de 5 y de 10 milímetros. El 80% son de 10 milímetros, los de 5 milímetros hay muy pocos, habitualmente son descartables, y esto se utiliza en cirugía sobre todo de puerto único, ¿no? Nosotros en el Hospital Seton hacemos cirugía de 4 puertos, de 3 puertos, y hacemos el single port, ¿no? O sea, eso es indistinto, y en cualquier momento tenemos nosotros el dispositivo para esto. Entonces, los clips pueden venir con 20 disparos incluidos, que son desechables. Entonces, es una maravilla porque te ahorran tiempo. Introduces una sola vez y ya tienes aislados en la arteria y el conducto cístico. Entonces, clip, 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 en un solo tiempo, clipeas todo y luego cortas. Si no tienes los desechables, casi todos utilizamos los reutilizables. Entonces, es cada clip, incluye salida de la clipera, colocar el clip, volver a ingresar. Son tiempos ya a los cuales uno se ha acostumbrado y ahorras mucho, porque una clipera reutilizable no te cobran el uso, te cobran 25 pesos por clip. Entonces van a pagar por los 6 clips 150 bolivianos. Y si tú utilizas una descartable, cuestan $300, ¿no? Entonces el costo-beneficio. Ahí tienes las cliperas. Acá estas son cliperas de distinta fabricación, y aquí vienen los clips, que son una especie de banquitos donde la clipera se para y monta, ¿no? Son las cliperas reutilizables de 10 milímetros. Entonces, estas son las cliperas descartables que vienen montados en todo este trayecto de acá. Pueden ser clips incluso reabsorbibles o de titanio, ¿no? Pero son desechables. Y esta es la forma como se cierran los clips, jóvenes. Instrumental de sutura. Portaagujas. El portaagujas es la mano derecha del cirujano diestro o la mano izquierda del zurdo. Es fundamental, y obviamente que vienen de distinto origen, pueden ser rectos o curvos, y va a depender mucho a la destreza del cirujano. Entonces, ¿y por qué no lo suturas? No es mejor ponerle clip. Esa no es la respuesta. La respuesta es decir, no sé suturar, ¿verdad? Entonces, eso no es un tema de la técnica, es un tema del recurso humano, la incapacidad de la preparación. Este es un portaagujas que me gusta mucho, que es el Richardson Wolf. Es un alemán, es duradero. Esto te va a durar mucho tiempo. La parte más delicada es esto de acá, que se puede reemplazar. Existen otros sistemas de portaagujas con terminaciones curvas, con terminaciones rectas, o los portaagujas mágicos que acomodan la agujita,
pero el portaagujas mágico, solo el portaagujas cuesta $6,000 y solo por el detalle de que te lo monta y te lo instala la aguja a la vez. Creo que es interesante tenerlo, pero es mucha inversión y uno debería ser versátil en acomodarse al porta que tienes donde estés, ¿verdad? Y lo ideal es que tengas un porta propio. Instrumental de lavado y aspiración. Esto es fundamental, tener aspiraciones de 5 milímetros, estos dos, largos y cortos, y aspiradores de 10 milímetros. La semana anterior nosotros operamos un absceso hepático amibiano y aspiramos con de 10, o sea, esto es fantástico. Hicimos un drenaje, una necrosectomía de una pancreatitis aguda, grave, complicada, con necrosis. Hicimos un abordaje mínimamente invasivo y resecamos, o sea, este tubo de 10 es tan poderoso en la aspiración que retira el tejido necrótico, ¿no? Y este es el sistema de manipuleo de los aspiradores, ¿no? Con botón no es muy bueno porque se endura fácil y después es difícil destrabarlo y hay que desarmar. Y este con bracito adelante y atrás es el más fácil de utilizar. Bien, esto era para complementar solamente lo que era el material, con lo cual no queda nada pendiente. Si hay alguien más que está a la espera de entrar, los habilito ahora, porque ahora vamos a entrar a hablar de lo que es la plataforma electroquirúrgica, que es lo que estaba preparado para hoy. Probablemente en 30 minutos no alcancemos a terminar plataforma, porque esto tienen que preguntar y tenemos que ir más lento que el material. El material, les dije, lo iba a dar por avanzado, pero creo que es importante que conozcan por lo menos la clasificación o cómo se dividen. Preguntas, jóvenes. ¿No hay? ¿Escucharon todos, jóvenes? ¿Russell? Sí, doctor, se escuchó bien, estuvo claro. ¿Doctor? ¿No hay preguntas? No, doctor, creo que no, está todo claro. Estuvo muy ¿Cómo claro la podemos explicación. utilizar esto para que pueda alguien, entre tanto yo inicio la clase, a admitirlos? ¿Alguien del grupo puede hacer? ¿Tendría que hacer anfitrión a alguien, doctor? ¿A otra persona que no sea usted? Ya. Ya, pero entonces tú vas a ser Russell el anfitrión, pues. Ya tienen, yo mañana te paso, el asistente te va a pasar temprano el acceso, entonces tú empiezas 10 minutos antes y los empiezas a recibir nomás ya. ¿Está ¿Está bien, bien? doctor? Sí, está bien, Ok, doctor. muy bien. Entonces ahora vamos a pasar, cerramos esto, y vamos a hablar del material. Estamos bien.
El capítulo de electrocirugía es un tema muy importante, que si uno agarra una energía en cirugía, a 10 cirujanos, entre jóvenes, medianos y mayorcitos, y les preguntas cómo funciona un bisturí, un electrobisturí que está ese rato cortando en abierto o en laparoscópica, uno probablemente te conteste a medias, 9 desconocen. Y esto es un peligro en el acto quirúrgico, porque lamentablemente, si tú no sabes qué tipo de corriente estás utilizando, si es monopolar o es bipolar, si es corriente continua o es corriente alterna, lo que estás provocando es poner en riesgo al paciente y al equipo, ¿no? En riesgo al paciente que sufra quemaduras por el mal uso. Entonces, este es un capítulo muy, muy importante, porque más de la mitad de ustedes seguramente van a estar en el ámbito quirúrgico, y esto es un paso previo para el egreso en Estados Unidos, así como el curso básico de laparoscopía. Son 4 clases que todos los que egresan tienen que tenerlo, y esta es la plataforma de lo que es electrocirugía, que también forma parte del capítulo americano de cirujanos, donde es un curso gratuito que es obligatorio hacer, y cada 4 años tienes que reciclarte, ¿no? Hoy vamos a tocar este tema con calma, y esto está preparadito. Esto está hecho para el centro de cirugía mínimamente invasiva, que la mayor parte son cirujanos. Pretest. Y esto había que hacerlo con el SurveyMonkey, ¿no? Hicimos con el otro grupo. A ver, Russell, corriente continua. A, es una corriente unidireccional de bajo voltaje. B, es corriente multidireccional de bajo voltaje. C, un buen modelo es la pila eléctrica. ¿Cuál de las 3 respuestas se acomoda a lo que es corriente continua? Yo creo que ve, doctor. Corriente multidireccional de bajo voltaje. Invítame un agua, por favor. Corriente alterna. Para, a ver, otro de los estudiantes que está rotando en el grupo. BP, como Carla, ¿no? Corriente alterna, corriente multidireccional de alto voltaje. B, es la corriente que tenemos todos los días en los inmuebles, ¿no? Y tienes y no sabes qué es. C, es un buen modelo para cómo funciona una batería. Doctor, yo creo que sería B, tal vez, doctor. Vamos a saber hoy día, ¿no? Efecto corriente en modo coagulación en los tejidos. Usa corriente continua A, usa corriente alterna B, usa corriente mixta C. El que quiera. Esto lo hacemos con el SurveyMonkey, y es bueno, ¿no? Porque no tienes que hablar nada y ahí vemos cuánta gente sabía. Y lo vamos a hacer al final, pero obviamente que vamos a cambiar el tenor de las preguntas. Esto lo vamos a trabajar, lo mismo que hicimos trabajamos en eras, ¿verdad, jóvenes? Sí, doctor. Vamos a hacerlo ya. Contigo entonces vamos a trabajar, tú lo vas a hacer y vamos a plantear estas 5 preguntas. El efecto corriente modo corte, fíjese, había habido modo coagulación, modo corte. En los tejidos, usa corriente continua. B, usa corriente alterna. C, usa corriente mixta. Y última pregunta, ¿quién conduce mejor la energía? ¿O qué parte de nuestro cuerpo, grasa, piel, hueso, músculo, es el mejor conductor de energía? ¿El tejido adiposo, el tejido óseo o el tejido muscular? Tejido adiposo, quizás por la mayor cantidad de agua. Te aplazaste. Muscular. Es terrible. Muscular es la respuesta correcta. Esta es la aplicación, esta plataforma la adapté para los doctores de mínima invasión del curso Aplicación de Energía en Cirugía Laparoscópica. Esas preguntas estaban hechas para ellos.
Dice que los buenos cirujanos hacen buena cirugía con las herramientas que ellos eligen. Los mejores cirujanos se esfuerzan por estar actualizados y manejar adecuadamente los instrumentos que usan diariamente. Si tú me dices a mí, tú tienes opción de utilizar un bisturí ultrasónico, entonces yo ya sé el nivel de institución que me está ofreciendo, ¿verdad? No todos tienen un bisturí. Yo de cajón le digo, quiero para operar un bisturí ultrasónico y de preferencia que sea un armónico. No tenemos armónico, pero tenemos LigaSure. Quiero un LigaSure de 5 milímetros con punta Maryland, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que haya en ese ambiente de la plataforma electroquirúrgica, tú ya puedes hacer un diagnóstico de decir el nivel de avance que tiene ese quirófano. Así que te dicen que tenemos solo un electrobisturí monopolar. Está bien, vamos a trabajar con pincitas, con tijerita, y vamos a utilizar clips y vamos a tener que suturar, y nuestro tiempo quirúrgico en una cirugía de colon, por ejemplo, va a incrementarse, no será algo más fácil. Sin bisturí ultrasónico, un apéndice nos va a llevar 35 minutos. Con bisturí ultrasónico, el mismo apéndice nos va a llevar 15 minutos. Esa es la diferencia. Tú dices, pero son 20 minutos nada más. Sí, pero son 20 minutos de anestesia, 20 minutos de riesgo quirúrgico, 20 minutos de insumos y material. Entonces, siempre el acortar un tiempo quirúrgico con tecnología es más económico que utilizar, dices, no, yo me demoro 30 minutos más. Y evidentemente cuando están operando una vesícula en más de una hora, la técnica no está mal, jóvenes. La colecistectomía laparoscópica es la cirugía madre de la cirugía mínimamente invasiva. Por lo tanto, si algo funciona, es el recurso humano el que está mal preparado, ¿verdad? Entonces, no es bueno aprender a hacer cirugía mínimamente invasiva en el ser humano. Es demasiado riesgoso y actualmente con los altos niveles de control de calidad, en general es contraproducente dar este tipo de formación. Lo mejor que ese hospital invierta en un centro de entrenamiento. El Vierno, por ejemplo, debería tener un centro de entrenamiento en cirugía mínimamente invasiva, pero poderoso, donde roten los residentes de cirugía, de ginecobstetricia, de pediatría, de traumatología, de urología, donde todos adquieran estabilidad. Pero lamentablemente en nuestro medio lo que prima es el egoísmo, ¿verdad? O sea, lo que a mí me ha costado aprender, me ha costado sangre, dice, ¿no? Entonces no enseñan. Y eso es mezquindad, eso es egoísmo. A mí me encanta enseñar. Soy muy exigente porque quiero que sean mejores que el profesor. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Vamos a analizar los tipos de energía más frecuentemente utilizados en cirugía laparoscópica. Vamos a hablar del electrobisturí monopolar, bipolar y las tijeras de disección ultrasónica en la plataforma moderna de electrocirugía, ¿verdad? Esta es como la clásica. Ponemos un ejemplo, y esto ocurre. Las estadísticas dicen que entre 1 y 2 veces va a ocurrir un accidente de electrocirugía. ¿Y a quién le va a ocurrir el accidente? Al paciente, ¿verdad? O de repente al cirujano, pero no tiene demasiado impacto. Lo que ocurre es cuando la placa tierra que han puesto en el paciente, por ejemplo, que va a utilizar corriente monopolar, si la placa tierra está muy utilizada, la goma está quebrajeada y tiene zonas de continuidad, o sea, por rupturas, y no han puesto la pasta conductora adecuadamente entre la placa tierra y la piel del paciente, o han puesto en un sitio inadecuado donde existen protuberancias o depresiones, entonces la placa va a perder energía y va a crear quemaduras habitualmente de tercer grado. Como el paciente está anestesiado, lo siente, ¿verdad? Y cuando termina la cirugía nadie ha revisado y al día siguiente el paciente está con un dolor insoportable, habitualmente en el hueco popliteo por una mala ubicación, y ves y tienes una quemadura de tercer grado brutal que ya es juicio, 100%. Y eso va a terminar con cirugía plástica porque genera cicatrices retráctiles, deformantes, y el paciente dice, yo he ido para que me opere mi vesícula y mire cómo está esto, y los voy a meter juicio, ¿verdad? ¿Qué es la electrocirugía? Es la aplicación de electricidad en los tejidos
y vamos buscando un efecto quirúrgico de corte, de coagulación, ¿verdad? O de spray. ¿Existen distintas modalidades de uso? Sí, y todos los que están inmersos en el ámbito lo tienen que saber. ¿Son potencialmente peligrosos? Sí, si es que no lo sabes utilizar, ¿verdad? Habitualmente, o sea, afortunadamente ahora los equipos vienen con sistemas de protección para cirujanos peligrosos, ¿no? La electricidad en los tejidos es energía. El tejido se transforma en nuestro cuerpo en una resistencia. Por donde va a circular la energía eléctrica, vamos a generar un efecto en el sitio donde estamos trabajando y tiene que salir. Y para salir la energía eléctrica, acuérdense, en una quemadura, por ejemplo, ¿verdad? Está trabajando, arreglando un poco, le pasó la corriente y entra la energía eléctrica por el brazo, recorre y trata de buscar salidas en los sitios donde existe menos resistencia. La ingle, los huecos popliteos, el pliegue del codo, y es ahí donde ustedes pueden ver las erupciones por el chispeo de la salida de la energía. Cuando la electricidad pasa a través de una resistencia, la energía se convierte en calor, y este calor va a generar dos tipos de efectos. Un efecto corte o un efecto de coagulación, dependiendo de lo que tú estás buscando. Y habitualmente un 70% de los cirujanos utilizamos el efecto coagulación tanto para cortar como para disecar, porque el corte no tiene el 100% de efecto de coagulación y te puede dejar una superficie cruenta y sangrante. ¿Qué hace la electricidad? La electricidad sigue la vía de menor resistencia. Se mueve con mucha facilidad por el músculo, buscando la superficie de salida, que sería la placa tierra, y obviamente que necesita un circuito para circular por donde ingrese y salga, ¿verdad? Entonces, esto es vital recordar y saber. ¿Cómo se comporta la electricidad en los tejidos? Induce modificaciones en los tejidos que son dependientes de, porque aquí es importante saber de la intensidad de la corriente, del modo de corriente que están utilizando y qué cambios condicionan en los distintos tejidos, adiposo, muscular, piel o hueso. Entonces va a depender mucho de la temperatura de muchos factores. El tiempo de exposición es vital, ¿verdad? No el hecho de mantener apretado el dispositivo de electrocoagulación a mayor intensidad y por más tiempo, vas a tener un mejor efecto. Tienes que saber qué tipo de tejido estás tú trabajando, qué efecto quieres, y en base a eso tú vas a utilizar un tipo de corriente con una densidad determinada, un tamaño correcto del electrodo. Si yo quiero coagular un punto mínimo, voy a utilizar el dorso del hook. Si tengo que hacer una coagulación más extensa del lecho vesicular, por ejemplo, voy a utilizar la bolita, ya no la espátula. Si yo quiero hacer una sección que está inmerso en tejido, el meso, por ejemplo, la grasa no es un buen conductor. Por lo tanto, ¿qué necesita la grasa para ser seccionada y coagulada? Tracción habitualmente, ¿verdad? Y sabemos qué tipo de corriente vamos a utilizar, ya sea en el efecto monopolar o bipolar, con corriente continua o con corriente alterna, como vamos a ver. El efecto término, fíjense qué ocurre. Con una excitación térmica, solamente parte con inflamación y edema, ¿no? Ahora, dependiendo del tiempo de exposición, esta inflamación puede ser más extensa. En la medida que va subiendo la temperatura en grados Celsius, 44-70, empiezan a haber fenómenos de desecación, con necrosis, interrupción del metabolismo, desecación. Aquí estamos hablando, fíjense, 70 grados, ya estamos coagulando, jóvenes. Y hay retracción tisular. De los 100 grados para arriba es vaporización y hay sección más carbonización. Esto es producto de la vaporización, combustión de hidrocarbonos tisulares. Y a más de 500 hay vaporización y la pirólisis, y obviamente aquí ya te has seccionado el tejido, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre en la medida que tú vas aumentando la intensidad. Y a veces, muchas veces el cirujano, si tienes el dispositivo, por ejemplo, de pedal, hay que ser muy cuidadoso.
porque el cirujano cree que cuanto más pise el pedal para generar la energía que él está buscando, y que no funciona este equipo y empieza a pisar el pedal, está solamente lastimando al equipo. No sabe de que tiene que cambiar de tipo de energía y que la solución no implica aplicar más el pedal o el dispositivo generador. Normalmente cuando está en la mano no ocurre eso, sino es con sistemas activadores de pedal. Este equipo no sirve, el que no sirve es el cirujano. Hay que hacerle un curso de electrocirugía y decirle cuáles son los buenos tejidos, cómo conduce la energía eléctrica. La grasa es un pésimo conductor. Por lo tanto, por más que rompa el pedal apretando, lo único que va a hacer, se va a hacer cargo de un sistema de activación que cuesta, ¿verdad? Densidad y tiempo. Primero hemos hablado del efecto térmico. A mayor densidad de corriente y a mayor tiempo de aplicación, mayor efecto en el tejido. Y esto puede significar una quemadura, por ejemplo, más extensa en profundidad en el hígado y provocar lesiones, o sea, manifestaciones de necrosis pancreática que se van a manifestar por ictericias o por alteraciones enzimáticas. Del tamaño y la forma del electrodo. Si yo tengo un electrodo así de grande, de extensa superficie, voy a necesitar una mayor intensidad, no los 100 watts, para generar el efecto que yo estoy buscando, ¿verdad? Pero si tengo un electrodo así delgado, voy a poder provocar el efecto que busco con un menor compromiso tisular, no en extensión como este otro. Igual potencia pasa a través de las diferentes superficies. El calentamiento del tejido es diferente y acá tú vas a tener una mayor lesión tisular con una mayor exposición del tejido, ¿verdad? Entonces, siempre es bueno tener un accesorio con un extremo bastante fino para buscar el efecto que tú estás buscando. Conductividad. Todos estos son preguntas de examen. El tejido adiposo y el hueso generan alta resistencia. En el hueso no hay dudas, ¿verdad? Pero en el tejido adiposo había sí dudas. Y son pésimos conductores, baja conductividad. ¿Cómo logro que el tejido adiposo sea mi amigo y que me responda al efecto que estoy buscando? Traccionando. Si yo tracciono en ambos sentidos, ¿no? Separando el tejido adiposo, voy a poder lograr el efecto sin mayor sacrificio. Pero si tú quieres cortar un tejido celular subcutáneo sin tracción, no vas a poder avanzar con el electrocoagulador y vas a decir, no sirve, suban la potencia a 100. No hay que subir la potencia a 100. Hay que saber que el tejido adiposo es un pésimo conductor, genera alta resistencia y que lo que yo necesito es traccionar. Ahí voy a lograr distender el tejido adiposo, hacerlo más delgado y fácil de cortar. Músculo y piel tienen baja resistencia y son excelentes conductores, por eso se queman con facilidad, ¿verdad? Y ahora vamos a entrar en el mundo de los tipos de corriente. La corriente, retrocedemos. Tipo de corriente. Entonces es bueno que sepas qué tienes ahorita, por ejemplo, cómo funciona ahora, con qué tipo de corriente, la luz de tu casa. Corriente continua. Vamos a ver algunas imágenes, creo, de figuras. Vamos a buscar ahora. La corriente continua tiene una gran potencia, genera altos picos de voltaje, alto promedio de voltaje, pero sin picos. Por lo tanto, tiene un menor riesgo de arcos eléctricos. Lo crítico en esto es la generación de arcos eléctricos y que puedan quemar. Por lo tanto, el fenómeno de arcos eléctricos no es propio de la continua, pero fíjense, gran potencia, la corriente alterna es de baja potencia, pero crea altos picos de voltaje y puede provocarse arcos involuntarios, alto riesgo. Si hay altos picos de voltaje, alto riesgo de arcos voluntarios. Por lo tanto, en la continua es gran potencia, pero sin picos. Por lo tanto, es bajo riesgo de arcos eléctricos. En este otro es de baja potencia, pero con altos picos y riesgo de generar arcos involuntarios. Corriente continua, corriente alterna y la corriente blend, que es una mezcla de alterna y de continua, de alta potencia y baja,
y es conocido la corriente blend como spray, ¿no? Esto te genera una superficie habitualmente de coagulación en extensión con una costra demasiado fina. ¿Y cuál es la principal diferencia? Que el sistema blend no necesita entrar el dispositivo en contacto con el órgano que estás trabajando, sino a una distancia de milímetros, de milésimas de milímetros, ya hace el efecto de los arcos voltajes y generas esta superficie de coagulación bastante delgada para lograr sobre todo el efecto de coagulación. Corriente, ahora fíjense, cuando voy a trabajar con corte, uno tiene que muchas veces buscar siempre mnemotecnias que te recuerdo. Quiero efecto corte, por lo tanto la corriente va a ser continua. Corte, continua. Coco, ¿verdad? No se olviden, ya no se van a olvidar más. Quiero hacer corte, entonces, ¿qué tipo de corriente estoy usando? Continua. Quiero hacer un efecto coagulación, entonces aquí de alterna, ¿verdad? Y obviamente arriba es de corte continua y coagulación, la tercera letra es A de alterna. Entonces, esto ya no te olvidas. ¿Qué hace la corriente continua? Acuérdense ¿qué efecto tenía? Gran potencia, pero sin pics, ¿ya? Por lo tanto, menos riesgos de arcos eléctricos. Corriente continua. Esta la utilizamos para corte, ebullición rápida y explosión celular. Dijimos que este tenía gran potencia, alta potencia, bajo voltaje, no calienta el tejido circundante. No se olvide. La corriente alterna, alterna, nos va a permitir hacer el efecto de coagulación. Ya hemos dicho que estos son de baja potencia, pero hay pics, ¿no? Calienta el tejido circundante, requiere enfriamiento, tienes que esperar un poquitito para no lesionar más, altos pics de voltaje, ¿no? Y pueden generar arcos, ¿verdad? Entonces, arcos involuntarios y quemar. Entonces, no se olviden ya cuáles son los efectos. Si yo quiero, ahora la pregunta, cortar, ¿qué tipo de corriente voy a utilizar? Continua. Si es coagulación, alterna. Efectos quirúrgicos 1, vamos a ver 2 y 3, ¿verdad? Efecto quirúrgico que vamos a utilizar, corriente continua. Se requiere alta temperatura, corriente continua de bajo voltaje. Se obtiene impactando la corriente sobre una pequeña superficie más que con alto poder. Separa el tejido con menor efecto de diseminación térmica, no calienta y menor necrosis profunda. Corte, estamos hablando de corriente continua de bajo voltaje, no se olvide. Efecto quirúrgico number 2, coagulación. Esto se hemos dicho va a utilizar corriente alterna, altos pics, ¿verdad? Y se obtiene por calentamiento del tejido, temperaturas cercanas a los 100 grados. Se destruyen las células, la retracción de la matriz extracelular induce a oclusión de los vasos y se producen frecuentemente costras muy firmes que se adhieren al tejido, difíciles de desprenderse. Y tercer efecto, el spray o fulguración, también conocida como coagulación superficial, usa alto voltaje de baja intensidad. Es una onda alterna entre corriente continua y corriente alterna, ¿verdad? Realiza su coagulación enviando arcos eléctricos en forma de spray al tejido. Produce escaras superficiales con una necrosis de profundidad mínima y su forma de uso, a diferencia de los otros, acercar el electrodo sin hacer contacto. No necesita hacer contacto. Al aproximarse al tejido y activarlo, ya empieza a generar estos arcos de electricidad de corriente de baja intensidad con onda alterna. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, doctor. Bien. Corte, ahora en dibujito. Aquí debería salir el dibujo de corte, aquí el de coagulación y aquí el de fulguración. Algo pasó. Vamos a ver. Ahora entramos a ver el tipo de corriente que utilizamos en nuestra actividad quirúrgica o diaria. Ahora, esto es fundamental
y lo pueden comprobar mañana ustedes cuando se abran los hospitales. La corriente monopolar, no se olviden, lo utilizamos el 90% de los cirujanos. Requiere fundamentalmente un circuito que implica una pinza utilizada por el cirujano y una placa tierra, jóvenes. Cuando el paciente está con placa tierra, ya estamos hablando de monopolar. En cambio, el bipolar, por lo tanto, el monopolar es más peligroso que el bipolar, porque el bipolar, como vamos a utilizar, la energía eléctrica entra por uno de los brazos de la pinza, recorre el circuito del cuerpo del paciente generando el efecto y sale por el otro bracito de la pinza. Por lo tanto, no necesita placa tierra. ¿Cuál es más peligroso? Monopolar. Utilizas cualquier instrumento, la potencia depende del electrodo, mientras más fino, menos potencia. Puedes utilizar electrodos de forma de espátulas, tijeras. La forma de aplicación de la energía del monopolar, seleccionando corriente, corte o mixta, ideal. Diferentes efectos con diferentes gestos quirúrgicos. Para sección, fíjense, tensar el tejido, utilizar un electrodo fino, activar la corriente y tocar el tejido. Para coagulación, relajar los tejidos, utiliza un electrodo grueso, toca el tejido y activa la corriente. El bipolar, menos parámetros que controlar, menos riesgos de accidente. El tamaño del electrodo, mientras más fino, más precisa. Este es el instrumento que utilizan los neurocirujanos, porque ellos quieren coagular los vasitos en el cerebro. Entonces, ese es el bipolar. Ingresa por un lado de la pinza y sale por el otro y no necesitas placa tierra. Requiere menos potencia. El calentamiento en general va de 1 centímetro a cada lado y la potencia, con potencias muy altas hay riesgo de arco eléctrico, carbonización y adherencia de tejidos a la pinza. El bipolar, el tiempo de aplicación va a determinar el efecto final. Si utilizas por muy poco tiempo, la coagulación es insuficiente. Si es muy largo el uso, vas a provocar daño periférico. La técnica, aplicar hasta ver el tejido blanquear. En general, sí hay dos formas, ¿no? En que si tu equipo es muy antiguo, vas a ir y ver que blanquea el tejido. En cambio, los equipos actuales tienen un sistema de seguridad contra cirujanos impetuosos que siguen apretando y no quema. Cuando llegue el sensor, cuando el sensor del equipo perciba que el tejido está extremadamente caliente, se va a bloquear solito, ¿no? Y es un chasco para el cirujano eso, porque la máquina le está diciendo, desconoces electrocirugía, mejor estudiar. Irrigar los tejidos para enfriar, máxima precaución, uso cercano a las venas. En comparación, bipolar versus monopolar. El monopolar, 90%, más usado con frecuencia, se utiliza para sección, para coagulación, para disección, para prensión, es multifuncional. El grave problema es la placa tierra, por lo tanto aumenta el riesgo. En cambio, el bipolar es más coagulación. Con el bipolar no voy a poder cortar. Coagulación, prensión y sección. Por lo tanto, la potencia del monopolar le gana en esta función. Y esta va a ser la pregunta, ¿verdad? En relación, ¿cuál es la diferencia fundamental entre el mono y el bi? Que el mono se corta, en cambio el bipolar solo coagula, prensiona y diseca. Y obviamente, lo fundamental es en el contexto de la seguridad, que el bisturí monopolar es más seguro. ¿Por qué? Porque no utiliza placa tierra. Estamos a tiempo, creo. ¿En qué número de diapositiva vamos? 28. Bien. Lo vamos a dejar acá, son las 21. Nos falta algunos de los riesgos, quemaduras, acoplamiento, falla de aislamiento. ¿Qué va a pasar con las imágenes? Aquí deberían haber acoplamiento indirecto, reglas de seguridad. Y entramos a los disectores ultrasónicos. Ventajas, desventajas. Faltan las imágenes, entonces sí, está muy bien. Esto otro más con imagen. Entonces lo vamos a dejar acá.
y yo le voy a pasar a tu voy a pasar las preguntas para que hagamos con el SurveyMonkey 3 preguntas de lo que hemos visto y 3 de lo que vamos a hablar. Entonces vamos a partir mañana con riesgos de la electrocirugía. ¿Preguntas hasta aquí? Presentación de horas. ¿No hay preguntas, jóvenes? No se olviden, esa cuesta harto y normalmente yo no les doy tan fáciles a todo. ¿Qué efecto buscas? Corte. Por lo tanto, ¿qué tipo de corriente vas a usar? Monopolar. Continua. Continua, doctor. Continua. Para la coagulación, CoA, ¿qué tipo de corriente? Alterna. Entonces, eso es importante, ¿verdad? ¿Qué tipo de corriente y cuál vas a ser el efecto? ¿Cuál es el efecto que vas a lograr con eso? Wow. Protocolo eras. Muy bien, jóvenes, entonces yo voy a pasar hasta el mediodía las preguntas. ¿A quién voy a pasar? A mi doctor Carlos Escalera. Carlos Escalera, entonces me mandas un WhatsApp tipo 9 de la mañana, 8:30, porque a las 9 tenemos reunión tras reunión y te voy a mandar yo las preguntas. Y doctor, las preguntas durante la clase, ¿no? Como en nuestra clase práctica. Claro, aquí vamos a hacer en la clase, o sea, antes de empezar, las 3 primeras preguntas a todo lo que hemos hablado. Y ahí vemos, hacemos la curva y vemos cuánto han aprendido. Y a seguir, antes de empezar con los riesgos, las otras 3 preguntas. Bueno. Está bien, doctor. Listo, chicos, nos vemos mañana. Chao, chao. Doctor, Sí. mañana en la clase igual se va a enviar a Classroom y va a ser a las 7:30 o a las 8. Pues lo que pasa es que no vemos corriendo, lo haremos nomás a las 8, por favor. De 8 a 9, ¿no? ¿Está bien? Tenemos medicina interna, doctor, a las 8:30. Entonces, si empezamos 7:30 hasta las 8:30, es cabalito para ustedes. Ya, entonces 8:30. Sí, doctor. Muy bien. 7:30 partimos entonces. Entonces, por lo tanto, Russell, tú partes más temprano, ¿verdad? A las 7:20 Sí, empiezas a ver la plataforma y empiezas a subir a todos, cosa de que 7:30 en punto partamos y no perjudicar con la clase de cirugía, de medicina. Bueno, Está bien, doctor. listo, jóvenes, nos vemos mañana. Chao, chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor.